Hola estimados profesores, en este segundo video para el taller 1.3 quisiera que nos enfrentáramos a algunas preguntas para ir consolidando ya algunas ideas. Como hablamos en el video anterior y en la medida en que ustedes han ido trabajando, hemos revisado nuestros proyectos educativos, hemos eh, visto qué está pasando afuera, ¿verdad? En otras instituciones, en otras organizaciones, alrededor del mundo. Hemos abordado, si es que ustedes han profundizado en eso, algunos conceptos como la industria 4.0 y todo el devenir del desarrollo a nivel mundial que nos obliga a estar atentos a cómo enfrentamos nuestro proyecto educativo como parte del mundo educativo global. Bueno, en ese contexto, y pasando ya a un área un poco más estrecha, un poco más cercana a lo que tenemos que hacer, recuerden que para nosotros el objetivo principal de todo este curso es que podamos construir de manera muy coherente con nuestras necesidades un proyecto que ayude inicialmente a satisfacer esas necesidades, que podamos resolver algunas inquietudes a través de ese proyecto. ¿Por qué definir el mercado? Es una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos. ¿Por qué mirar y estudiar las fuerzas que actúan en él? Estas dos preguntas son esenciales para poder comprender lo que significa el objetivo y comprender también lo que es el mercado en sí mismo. Nosotros no somos ajenos como instituciones de educación a lo que está sucediendo en el mercado. De hecho, alguien podría decir que somos parte de ese mercado. Les comentaba yo en el video anterior que no colocáramos, ¿verdad? No le colocáramos un adjetivo o una carga de tipo peyorativa a esto en el sentido de sentir que aquí se está transando con la educación. No, nosotros somos parte de un sistema y como parte de ese sistema nosotros podemos influir en lo que se hace ahí. Pero también tenemos que mirar lo que se hace fuera, lo que la industria está haciendo, lo que las necesidades emergentes del mundo están pidiendo a nuestros estudiantes como egresados. Hoy día mismo seguimos con esta gran influencia de la pandemia, donde seguramente de aquí a un tiempo más, una de las habilidades más cotizadas, ¿verdad? Más demandadas van a ser aquellas que tengan que ver con el mundo de la informática, con el Big Data, con el manejo de información, con el data mining, con las bases de datos, con la educación a distancia, con sistemas de eficiencia de educación a distancia, etcétera. O sea, está claro que todas las crisis como esta que estamos viviendo hacen que salten, ¿verdad?, a la vista, que emerjan cosas que son necesarias de integrar en nuestra visión educativa. Este estudio del entorno y de nuestra posición relativa en el medio debería ayudarnos a construir esta visión estructurada del entorno del sistema educativo que nosotros estamos buscando, y también deberíamos comenzar a visualizar cuáles son las fuerzas, las variables que determinan la eficacia de nuestras organizaciones, que le dan viabilidad a sus propósitos y que determinan cuáles son sus necesidades inmediatas y aquellas que debemos abordar de manera estratégica. Un elemento básico, fundamental de analizar y de tener conciencia es que nosotros como instituciones educativas, incluso como personas, no somos entes aislados dentro de la sociedad y menos dentro del mercado. Es algo que les dejo obviamente como reflexión o como tema de reflexión, puesto que nosotros nos vemos influidos por fuerzas externas y nosotros podemos influir el medio exterior. Como definición, y entrando a los temas clásicos de lo que es la evaluación de proyectos de inversión y cómo lo vamos a ir integrando con los proyectos educativos, es la definición del mercado. En economía se dice que el mercado es un área donde confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda,
donde se realizan transacciones de bienes y servicios a ciertos precios. Eso es una verdad absoluta y nosotros tenemos que preguntarnos en qué parte de toda esta cadena estamos. No preguntarnos si vendemos o compramos bienes o servicios, sino en qué parte nosotros somos influyentes o influimos dentro de la dinámica del mercado. Si nosotros colocamos buenos profesionales en el mercado a trabajar en empresas que tienen propósitos comerciales, propósitos industriales, obviamente vamos a ser unos buenos influyentes dentro del mercado. Nosotros no se los vamos a vender, pero sí los vamos a preparar. Entonces tenemos un rol importante. Cada uno debe estructurar, debe construir su propia visión y comprender, ¿verdad?, desde sus propias creencias, cuál es nuestro lugar en el mercado. Lo que está colocado aquí, entonces, es la definición formal de lo que es el mercado. Piense, reflexione. ¿Tenemos las instituciones educativas un lugar en el mercado? ¿Somos parte de él o simplemente lo vemos desde lejos? ¿Somos espectadores de lo que ahí ocurre? Hable, discuta de esto con sus colegas, con usted mismo. Tome nota de aquellas cosas que le puedan inquietar y construya una posición. Nosotros debemos tener una opinión clara como educadores, como formadores, como parte del sistema educativo, donde tenemos influencia sobre estas personas que están en formación. Debemos tener una posición clara. Aquí no estamos pensando en tener posiciones correctas o incorrectas, tomar partido de una cosa o de la otra. Lo que sí debemos tener las definiciones muy claras. Nosotros somos instituciones, tenemos un propósito, tenemos influencia, estamos dentro de un sistema globalizado donde está la sociedad, la educación, la industria, la economía, etcétera. Y algo estamos diciendo a través de nuestras propias actividades. A esta altura, seguramente ya ustedes han trabajado en responder a algunas de estas preguntas. Por último, ¿verdad?, o en cualquier caso, a tomarlas como preguntas orientadoras. Pero debemos tratar, ¿verdad?, de comprender, de profundizar cuál es nuestro rol como institución educativa. A qué ritmo, por ejemplo, y en función de qué factores deberían evolucionar nuestros planes de estudio en el ámbito de la formación técnica profesional. Les reitero, y así lo están diciendo hoy en muchos expertos al respecto, la economía va a sufrir cambios, el sistema económico va a sufrir cambios, y nosotros como instituciones educativas tenemos que estar preparados para tomar esas líneas de cambio, para transformarlas, convertirlas, hacer una transposición adecuada a lo que hacemos como entidades de educación, para poder transmitir adecuadamente y adaptar nuestro currículum a lo que nuestros estudiantes deben aprender para cumplir con estas expectativas del siglo XXI, que por lo demás están siendo todos los días rápidamente modificadas. Entonces, como les decía, a esta altura seguramente ya han contestado, han analizado muchas de estas preguntas. Lo importante entonces es que puedan hacerse una opinión, estructurar una opinión, una posición de qué creemos nosotros que nuestro proyecto educativo y que la formación técnica profesional debe realizar. Un elemento importante es definir, visualizar o cómo nos vemos de aquí a 10 o 15 años. La rapidez con que todo esto cambia nos permitiría pensar que a lo mejor no vamos a tener 10 o 15 años para pensar tanto. Es más, vamos a tener que actuar rápidamente en los siguientes 2 o 3 años. Entonces, ¿cuál es nuestra mirada estratégica? ¿Sabemos qué cosas son las que nos deben interesar? ¿Cómo levantamos esos intereses? Etcétera. Pensemos en eso.